Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Claudio Drapkin, socio fundador de Solo Consultores, y os doy la bienvenida a este segundo webinar del ciclo que hemos llamado Cómo abordar conversaciones valientes para fortalecer a los equipos. Este segundo webinar, que está también como el primero a cargo de Elizabeth Díaz y Eva Juncosa, pues cierra un ciclo que después de la experiencia que tuvimos en el webinar anterior esperamos que siga siendo de utilidad y siga siendo de impacto y que sobre todo os deje un registro de aprendizaje que al final es nuestra intención última. Elizabeth Díaz es socia directora de Solo Consultores y con la cual comparto experiencias desde más de 15, 16 años. Y con Eva Juncosa, socia directora de Feedback, Desarrollo de Personas y Equipos, también hace muchísimos años que nos conocemos. Y ellas dos, junto a todo el equipo de socios de Solo, más unos 20 consultores más, formamos la red de consultores totales, que es el marco, digamos, de desarrollo de conocimiento y de relaciones y de querer aportar a nuestros clientes, desde el cual tiene lugar esta webinar. Yo simplemente estoy para daros la bienvenida, para daros este pequeño marco y luego ya ahora doy la palabra a Elizabeth y Eva para que sigan adelante y me voy a retirar. Os daré algunas indicaciones respecto a cómo va a funcionar el evento. Durante el evento lo que vamos a hacer es, como veis, es silenciaros a todos. Eva, estoy clicando, pero no sale. Sí, quizá dale al ratón y... Sí. Ahora. La cosa de ratón. En este formato de seminario web os mantenemos silenciados, aunque luego podéis haceros llegar vuestras inquietudes, vuestras preguntas a través de dos canales. El primero es de preguntas y respuestas, que lo tenéis en la parte baja de la pantalla. Ahí, si queréis, podéis poner las preguntas que al final del webinar vamos a contestar. Y si queréis hacer algún comentario o alguna aportación durante el webinar, lo podéis hacer a través del chat, que yo estaré controlando y estaré de alguna manera coordinando, ¿no? Como os decía, las preguntas se van a contestar al final y el evento lo vamos a grabar y lo vamos a colgar, igual que hicimos con el primer webinar de este ciclo, en el canal de YouTube de Solo Consultores. Te agradeceremos que si lo difundas en redes sociales, aquí tienes, digamos, los hashtags y nuestros perfiles de usuarios, @solo4change y @Eva Juncosa, y los hashtags solo contigo o solo conversaciones valientes. Pues bienvenidos y espero que disfrutéis. Adelante, Elizabeth y Eva. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Pues gracias por estar aquí y bienvenidos. Queremos empezar con esta frase, que tiene tela la frase, y también porque esta frase nos permite hacer un link entre la webinar 1 y la webinar 2 que estamos hoy. Como veis, y dice Humberto Maturana, todo quehacer humano ocurre en el conversar. Cambiemos nuestras conversaciones y haremos un mundo distinto. En la webinar 1 vimos el poderío de las conversaciones y también vimos cuáles eran las conversaciones clave en este momento de incertidumbre. En esta webinar vamos a ver un tipo de conversación muy particular, que son las conversaciones valientes. Si tuneamos esta frase, sería todo quehacer humano ocurre en el conversar. Tengamos conversaciones valientes y haremos un mundo más valiente. Vamos a ver cuáles serán los beneficios de esta webinar en particular. Sí. Bueno, en esta ocasión pues los beneficios van muy dirigidos a lo que ahora acaba de comentar Eva, y es primero identificar, cuando hablamos de conversaciones valientes y necesarias, cuáles son, que nos ayuden a identificar cuáles son estas conversaciones. Eva, si puedes ir pasando. Gracias. Entender por qué son difíciles para uno mismo, conectar con esa parte para poderla después gestionar, tener el valor entonces de realizar esas conversaciones que pueden resultarnos complejas, pero son imprescindibles, y por último, pues saber cómo llevarlas a cabo, ya que normalmente van asociadas a una alta intensidad emocional. Y ahí vamos a compartir con vosotros unas recomendaciones que estamos convencidas que os van a ayudar. ¿Cómo trabajaremos?
Bueno, pues como en la vez anterior, aquellos que tuvimos la suerte de que también nos acompañaseis, Eva y yo hemos conversado mucho para preparar este webinar y lo planteamos también como una conversación entre nosotras, pero por supuesto queremos que sea una conversación con vosotros. Así que vamos a dar también espacios para ello. Os vamos a hacer preguntas que son retóricas para fomentar que haya también momentos de conversación con vosotros mismos, porque es un apartado que también creemos esencial. Y como os decía, pues también a ver si podemos poder generar, compartir algunos de esos aspectos entre todos. Por lo tanto, que en algún momento, hacia el final de la presentación, haya un espacio compartido por todos. Gracias, Elizabeth. El primer punto, ¿qué es una conversación valiente? Se habla de conversaciones cruciales, significativas. En nuestro caso, vamos a definiros qué entendemos nosotras dos por una conversación valiente. Y también lo que os vamos a decir es que una conversación valiente no es una conversación suicida o inconsciente, no es una conversación vengativa y tampoco es una conversación para desahogarse, solamente para desahogarse. ¿En qué se caracteriza una conversación valiente según nuestro modelo de Elizabeth y mío? En primer lugar, porque tiene que ser necesaria. Si no es necesaria, el coste-beneficio no sale en las cuentas. O sea, es importante llevarla a cabo tanto para uno mismo, para el equipo, para los resultados, para la adaptabilidad. Esto es muy importante. En segundo lugar, tiene una alta intensidad emocional y luego ya veremos qué emoción está más presente. Y en tercer lugar, hay factores importantes en juego. Nos la jugamos. Las consecuencias de lo que pase en la conversación son muy importantes. En todas ellas hay miedo o miedito. Hay miedo en mayor o menor intensidad. Puede ser desde la preocupación o la inquietud, que sería una ligera incomodidad, hasta pánico. ¿Por qué? Porque puede suponer salir de la zona de confort. Por ejemplo, si me siento más cómoda en una conversación de tipo operativo, de cómo están las cosas, de qué vamos a hacer en el futuro, pues quizá me costará más tener una conversación sobre el valor relacional para incrementar la confianza, para estrechar los vínculos o para preguntar a los demás cómo están, de un carácter más emocional. Porque puede ser que sean complejas. Esto significa que no salimos de la zona de confort, pero no sabemos cómo afrontarlas. A veces no sabemos cómo empezarlas y si supiéramos cómo afrontarlas, las haríamos. Y por último, porque realmente esa sería la de más intensidad, porque tengo miedo a las consecuencias. Y ahora, Elizabeth. Sí, hemos querido compartir con vosotros esta frase. El trabajo consiste cada vez más en hablar, porque si observamos las maneras de trabajar ya desde hace unos años hacia aquí, vemos que cada vez consiste en eso, en conversaciones. Ningún trabajo y desde luego ninguna empresa funciona sin conversaciones. Conversamos para fijar objetivos, conversamos para coordinarnos, para hacer seguimientos, para resolver problemas, para vincularnos con los clientes. En realidad estamos en una red de conversaciones. Y cuando hablamos, si permites, Eva, si avanzas, cuando hablamos ya del rol directivo, bueno, pues asumir unas responsabilidades implica muchas veces tener que afrontar conversaciones que no nos son cómodas. Y hay una gran diferencia de si las afrontamos o no las afrontamos, porque puede ser que un equipo lo fortalezcamos y sea comprometido, o el equipo se bloquee y al final su potencialidad se vea mermada. Entonces, ¿qué beneficios nosotras destacamos de crear esa cultura de tener conversaciones valientes con los equipos? Pues como aparece en pantalla, el primero es que fomenta una comunicación bidireccional abierta y transparente, nos permite compartir con el resto del equipo nuestra emocionalidad y también expresar a lo mejor desacuerdos en algún tema en el cual nosotros tenemos otra visión. Eso ayuda a generar un entorno de confianza dentro del equipo, nos mostramos de manera más auténtica porque cada uno se responsabiliza de sus comportamientos y de los efectos que eso tiene y sabes que los demás te están respetando desde ahí. Desde luego nos ayuda a conseguir mejores resultados,
podemos hablar abiertamente de lo que funciona y de lo que no funciona y juntos buscar la mejor manera de encontrar una solución a ello y por lo tanto pues fortalece nuestras relaciones, porque nos podemos mostrar de manera vulnerable desde la aceptación y eso hace sin duda que haya un aprendizaje continuo en el equipo, especialmente importante ahora en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, en el que es difícil anticipar y desde luego certezas pues no tenemos muchas y necesitaremos constantemente para adaptarnos a la situación de ir fomentando ese aprendizaje conjunto y continuo para ser un equipo valiente. Estamos convencidas que desde ahí el equipo podrá afrontar cualquier conversación y cualquier situación que se encuentre. Y hemos querido preguntar a los clientes cuál es la conversación valiente o más valiente para ellos. Enmarcada desde donde ha explicado Eva, desde puede resultarnos más compleja o retadora. ¿Y qué es lo que nos han contestado nuestros clientes? Bueno, pues ahora mismo sus respuestas se focalizaban en la necesidad de coordinar necesidades de varias personas del equipo cuando no coinciden y además no todos están dispuestos a aceptar esas diferencias. Conversaciones para reestructurar la plantilla, que ahora algunos de nuestros clientes también nos han comentado que se encuentran en esos momentos. Aquellas que anticipan que sin duda van a tener una alta carga emocional, también representan desde ahí esa necesidad de valentía para afrontarlas. Las podemos unir a las conflictivas, las que sabemos que hay una diferencia de opinión y eso nos va a costar manejarlo. También nos han compartido con nosotros que les resultan complejas las que tienen que abordar con la otra persona, hablar sobre su futuro individual dentro de la compañía. Voy a ligar la otra que aparece, que es, pues muchas veces también nos han comentado sobre el desarrollo profesional de la persona, cómo abordar estas conversaciones, cómo construir al final algo que la persona la pueda dejar, le dé respuesta y le deje tranquila. También cuando tienen que abordar la falta de implicación o de compromiso de algún miembro del equipo, les resultaba especialmente complejo. Y aparecía también cuando han de facilitar feedback de mejora a algún miembro del equipo. Esta es la respuesta que nos han dado ahora. Veréis que algunas tienen que ver con no tener o defraudar en expectativas, es decir, todas aquellas en las que tienes como manager con algún colaborador de tu equipo, como comentan la del desarrollo profesional, la del futuro, la de coordinar necesidades. Bueno, ahí hay un aspecto que seguramente dificulta el hecho de que no quieres que hayan expectativas incumplidas y cómo tú poder dar respuesta a eso, y otras que tienen que ver con el ámbito emocional claramente. Pero observando lo que habían compartido los clientes con nosotras, hemos querido dar un paso más y compartir con vosotros otras conversaciones valientes que los clientes a lo largo de estos años hemos ido recogiendo Eva y yo. Es decir, aquellas conversaciones que han compartido que para ellos pues podemos llamar valientes y que tienen que ver con las que veis ahora en pantalla, ¿no? Agradecer, dar un reconocimiento, pedir disculpas o simplemente el hecho de pedir. Hemos puesto pedir ayuda, que es la que más aparece, pero el hecho de tener que solicitar a otros algún aspecto, el dar feedback de mejora, y veréis que hay algunas que están subrayadas. Las que están subrayadas son las que han coincidido con la respuesta que nos han dado ahora mismo los clientes a los que hemos preguntado, ¿eh? Pero también aparecen conversaciones que tienen que ver con decir que no, seguramente algo, es decir, poner límites, marcar el campo de actuación, ¿no? O las claramente emocionales, que ya aparecía en las respuestas de los clientes, las que tienen que ver con el temor a perder el control o a la reacción de la otra persona mientras estamos teniendo esa conversación, y luego otras que tienen que ver con seguramente más con el otro, es decir, con personas que a lo mejor siento que no tengo afinidad, o con mi superior,
directo y eso a mí me supone un reto, o cuando tengo que dar una mala noticia, como puede ser, y aparecía también en la slide anterior, una reestructuración o un despido directamente, ¿no? Hemos querido hacer esta recogida para sumar y para evidenciar que en realidad hay muchísimas conversaciones que podemos sentir como que son conversaciones valientes, que aparece ese miedo que comentaba Eva, pero bueno, aquí las hemos puesto en orden y podemos pensar, bueno, hay un ranking de conversaciones valientes. Y desde nuestro punto de vista es que no hay un único ranking de conversaciones valientes, porque el ranking es personal. Si miramos el orden en el que las hemos puesto, pues para algunas personas podríamos pensar que a lo mejor, bueno, pues están de menor dificultad a mayor dificultad ordenadas, ¿no? Y digo podríamos pensar porque es posible que para mí agradecer sea dentro de las conversaciones valientes la que menor dificultad tiene, pero hay otras personas en las que tienen una gran dificultad para hacer un reconocimiento. Entonces es importante darnos cuenta también de eso, de que lo que yo considero más retador o complejo no coincide o no tiene por qué coincidir con la visión o la experiencia del otro, la vivencia del otro. Y es desde ahí desde donde os queremos preguntar. Entonces, os vamos a pedir que cojáis, si tenéis la oportunidad, otro dispositivo, el teléfono, y os metáis en menti.com o Mentimeter y ahí veréis que os va a pedir un código, que es el que tenéis en pantalla. Y lo que os vamos a preguntar va a ser precisamente sobre eso. ¿Cuáles de unas de las ejemplos que nosotros os ponemos os vamos a pedir que escojáis tres conversaciones que para vosotros son las que requieren de mayor valentía por vuestra parte? ¿Sí? Entonces, Eva, si me permites, sí, comparto yo. Claudio lo está poniendo por el chat también y ahora os voy a compartir. Bien, lo vemos en pantalla. Tenéis arriba el código, por si todavía estáis entrando. Veo que alguna persona ya ha contestado. Os pido, por favor, que cada uno de vosotros contestéis las tres que más requieren de valentía para vosotros. A ver, a ver. A ver qué sale. Bueno. Se va animando la cosa. Sí. El tema de agradecimiento o pedir disculpas. Esas, por lo visto, tenemos facilidad. Aquí Xavier dice que solo deja una opción. Solo deja una opción. Teníamos que poner 3. Pues, bueno, pues... ¿Una opción? Sí, pues una opción. Entonces tenemos que poner todavía más foco en la que especialmente hemos de ser valientes. Bueno, vemos que hay disparidad, aunque hay coincidencia en poner límites de momentos, las que aparecen las de temor a perder el control o a la reacción de la otra persona, y claramente la que de momento gana por goleada es la de dar una mala noticia. Es verdad que dar una mala noticia engloba o puede llegar a englobar muchas conversaciones, ¿no? Yo he puesto un par de ejemplos, pero bueno, hay muchísimos otros que realmente pues, pueden tener que ver con el bienestar de una persona y demás. Pero si os fijáis, y ya anticipábamos que seguramente el resultado pues, podía ir por aquí, aunque ha habido coincidencia en unas, hay mucha disparidad. Y viene a mostrarnos lo que estábamos diciendo, que al final es interesante ver cuál es nuestro propio ranking personal, identificar cuáles son esas conversaciones que para mí requieren de mayor valentía y no dar
por supuesto, que coinciden con las de los demás. Es decir, que si yo voy a tener una conversación con una persona sobre un tema porque para mí no requiere mayor preparación, es posible que la respuesta del otro, si para el otro es una conversación valiente, pues sea inesperada para nosotros. Es decir, a lo mejor se bloquea o a lo mejor tiene dificultad para seguir esa conversación con nosotros y es porque su ranking de prioridades es diferente. Entonces, es importante identificar cuáles son las nuestras y esas que especialmente para nosotros requieren de mayor esfuerzo son las que debemos priorizar y trabajar, ¿vale? Porque seguramente, y ahora veremos con Eva, el que ocupen esos lugares prioritarios en nuestra lista hacen que las manejemos de alguna manera o que a lo mejor no las lleguemos ni a abordar en muchos casos, ¿no? Esas conversaciones valientes. Muchas gracias, Eva. Dejo de compartir. Gracias, eso mismo. Espérate un momento. Aquí está. Ya. Voy para allá. Ya he tomado nota de que las que cuestan más para este grupo son las malas noticias. Y ahora viene la pregunta, estas preguntas que hacemos Elizabeth y yo, retóricas, para que cada uno piense, para que tengáis una conversación con vosotros mismos, no tanto para compartirlas. ¿Por qué creéis que son difíciles? Dejamos unos segundos para que os deis la respuesta. Y ahora vamos a dar posibles respuestas a esta pregunta. Creemos que son difíciles porque necesitamos reconocimiento, necesitamos ser vistos, ser valorados, ser respetados. Necesitamos seguridad, necesitamos sentir que controlamos las cosas, necesitamos establecer vínculos emocionales con las demás personas y necesitamos formar parte, ya sea de un equipo, de un proyecto, de una empresa, de una relación. Y con todo esto tenemos miedo o a perderlo o a no tenerlo. También podemos tener miedo a perder el control, como veíamos antes. También podemos tener miedo a no estar a la altura en la conversación, a no ser suficientemente bueno, a fallar. Y en el caso de las malas noticias, podríamos tener miedo o a ser demasiado empático y en consecuencia dejarme llevar por el otro, o a poner demasiada distancia y mostrarme excesivamente frío. Vamos a hablar un poquitín más, a ver qué es esto del miedo. Nelson Mandela dice, el valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es decir, que sintiéndolo, aún sintiéndolo, hace lo que quiere hacer. Ahora vamos a tener una conversación sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que o bien nos detiene o bien da ganas de correr o de esconderse. El miedo está en el eje de la amenaza. Es lo que sentimos cuando en esta amenaza percibimos que el enemigo es más grande que nosotros. En este eje de amenaza, si percibimos que el enemigo es igual de importante o tiene igual de poder que nosotros, entonces la emoción que tenemos es la ira. Y la pregunta que nos podemos hacer cuando sintamos ligeramente en el cuerpo que hay algo de miedo, es la pregunta, ¿qué es más grande que yo? ¿Qué percibo que es más grande que yo? Esa es la pregunta para tener más pistas sobre el tema del miedo. La función del miedo es la prudencia, por lo tanto, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿de qué me está avisando este miedo? ¿Y de qué me quiero hacer cargo? De esta manera convierto el miedo en prudencia, que nos va a ayudar. Aquí estamos viendo que para tener una conversación valiente y para poder conectar con el otro, primero he de conectar con mi miedo y por lo tanto me tengo que escuchar, me tengo que comprender, me tengo que conectar con esto. Por lo tanto, en este caso es muy importante una conversación con uno mismo. Y como dice Carl Jung,
Tu visión será clara solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira fuera sueña, quien mira adentro despierta. Por lo tanto, importante que tengamos esta conversación con uno mismo para despertar y para poder tener esta conversación valiente con máximas garantías de éxito. Otra pregunta importante. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el miedo? El miedo es una emoción aflictiva y muchas veces tenemos miedo a una emoción aflictiva. Tenemos miedo al miedo, tenemos miedo a la tristeza, tenemos miedo a la rabia, a la ira, a la preocupación. Y es la pregunta que os hacemos para que os la hagáis. ¿Cuál es vuestra actitud hacia el miedo? ¿Cuáles son posibles actitudes hacia el miedo? Una de ellas sería esconderse. Cuando nos escondemos, negamos el miedo o no lo vemos o no lo queremos ver. La siguiente actitud sería defendernos, y defendernos significa pelearse, significa resistirse, significa enemistarnos del miedo, incluso llegar a odiarlo. ¿Cuáles serían cosas que hacemos cuando nos defendemos del miedo? Pues lo cortamos, lo paramos o lo distraemos, ya sea en uno mismo, en la conversación. ¿Y cómo se distrae? Pues a veces positivizando las cosas. ¿Cuál es la tercera actitud hacia el miedo? Sería abrirnos a él. Esta sería una solución antilógica. En lugar de ir hacia otro lado del miedo, ir hacia él, abrirnos. Y ahora estas preguntas que hemos hecho en genérico, nos gustaría haceroslas a vosotros y que podáis contestar cuál es tu actitud hacia el miedo. Y esta pregunta nos gustaría que contestarais no desde ahora, que quizá algunos de vosotros habéis hecho mucha formación, habéis hecho mucho coaching, estáis trabajaditos, sino algo como más espontáneo, como más natural, como más vuestro. De estas tres posibles actitudes, ¿cuál es tu preferida, aquella que sientes más? Pues adelante. ¿Vale? Con el... Si os fijáis, bueno, si no habéis cerrado antes la aplicación, sirve el mismo código, simplemente ahora cuando yo os dé paso podréis votar. Entonces, Eva, si me dejas, voy para allá. comparto y así ellos ya pueden. Perfecto. No podemos votar, ¿verdad? Ahora sí que podríamos votar, Elizabeth. Un segundito, por favor. Sí. A ver qué sale. Nos defendemos, nos escondemos, nos abrimos y como que es confidencial queremos una respuesta no la buena, sino la real. Bien. ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Respuesta genuina. Adelante. Muy bien. Me defiendo, va ganando. Si la de abrirse sale la ganadora, os pediremos que expliquéis vosotros y no los vamos a explicar nosotras. De momento parece que la de abrirse no es la más frecuente. Me defiendo va siendo la ganadora, que tiene que ver con pelearse, con no aceptar, con resistirse, con no gustarnos nuestro miedo, con enemistarnos. Ahora la pregunta es, ¿y cómo abrirse? ¿Lo damos por bueno ya, Elizabeth? Yo creo que sí. Perfecto. Te paso el testigo. Gracias por vuestras respuestas. Vamos a ver cómo nos podemos abrir. Vale, perfecto. Para mirar cómo abrirnos, vamos a utilizar este acrónimo, RAIN, que también se le llama lluvia de autocompasión. Es un acrónimo que nos permite abrirnos, que permite transformar el miedo en valentía
y que nos permite, antes hemos hablado que estábamos conversando sobre el miedo y ahora esto nos permite conversar con el miedo. Este acrónimo fue creado por Michelle McDonald en el 1990 y fue popularizado por Tara Brach, que también hizo un pequeño cambio en la N tal y como veis. Recomienda es que confiemos en nuestras emociones y que hiciéramos como que entráramos en una cueva, pero con una antorcha para poder verlas. Entrar en esta cueva, algo oculto, algo misterioso, pero con una antorcha para poderla ver. Entonces la R supone, reconoce lo que está pasando, pon conciencia, cuando ponemos conciencia a algo, este algo ya se transforma. La A significa acepta, permite que la experiencia esté ahí tal y como es, por lo tanto, intentar, o si tenéis una mirada crítica sobre el miedo, tenerla en cuenta, pero mirad que ya está mirada crítica, intentar mirar el miedo con curiosidad. Y lo que es muy importante aquí es que activemos nuestro yo compasivo. Todos tenemos dentro de nosotros una parte que nos trata bien, que sabe cómo tratar bien a los demás y cómo tratarnos bien a uno mismo. A esto le llamamos el yo compasivo. Este yo compasivo tiene mucha lucidez porque no solamente siente, sino además sabe lo que tiene que hacer. La I tiene que ver con investigar, pero no es una investigación cualquiera, es una investigación con amabilidad y tiene que ver con mirarnos, con escucharnos, con hacernos lado, con apoyarnos y con preguntarnos cuál es nuestra necesidad ahora. Y por último, la N de nútrete y cuídate y atiende a esta necesidad que antes hemos preguntado y que hemos escuchado y que sabemos cuál es. En la medida en que atendamos a nuestra necesidad, podremos estar más disponibles al otro y también seremos menos demandantes con los demás. Cuanta más conexión tengamos con nosotros mismos a través de este REIN, de esta R, de esta aceptación, de esta investigación y de este nutrirnos, más fácil será tener una conversación, la conexión con los demás. Me gustaría compartir con vosotros una experiencia. ¿Cuál fue una de mis conversaciones más valientes? En esta conversación, para mí fue muy importante darme cuenta de lo asustada que estaba, porque era una conversación que, como decíamos antes, había mucho en riesgo. Me la jugaba mucho. El impacto de esta conversación podía ser muy importante para mí, para las personas que quiero. Y esto fue una parte importante, el REIN, darme cuenta, escucharme, darme cuenta del miedo, etcétera, etcétera. Pero luego también una cosa que había que añadir al REIN es tener un propósito muy claro de la conversación. Para mí, en este caso, fue la clara determinación de que quería ser el altavoz de un mensaje y de que esta conversación era necesaria tenerla al margen del resultado que tuviésemos. Lo digo por si nos puede ayudar a ampliar el REIN, que no solamente es importante esta conexión con uno mismo, sino también tener un propósito claro de qué voy a ganar con esta conversación. Para acabar con el REIN, y siguiendo con Tara Brach, cuando somos capaces de relacionarnos con el miedo en lugar de desde el miedo, nuestra percepción empieza a cambiar y a expandirse. Y aquí hay una idea muy importante, porque no se trata de ser mejores personas, sino de ser más amigos de quien ya somos. Y ahora pasaremos a ver, Elizabeth nos explicará elementos vitales para llevar a cabo este tipo de conversaciones valientes. Te paso el relevo, Elizabeth. Gracias, Eva. He querido compartir con vosotros una frase que yo cuando la escuché la primera vez hace muchos años resoné muchísimo con ella, es de Mark Twain. He vivido muchas cosas terribles en mi vida, muchas de las cuales nunca ocurrieron en realidad. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces ese miedo nos hace anticipar reacciones, situaciones que en realidad nos dificultan
el abordar esa conversación valiente que, por otro lado, como hemos visto, necesitamos abordarla. Bueno, pues Eva y yo hemos trabajado en qué aspectos vitales, por eso hemos puesto esta palabra, creemos que se han de tener en cuenta para abordar esas conversaciones. Y veréis que hay unos que hacen referencia al antes, a la preparación indispensable para esas conversaciones, y otros que tienen que ver ya con el durante, ¿sí? En el antes, y empezaría por esa preparación interna de cada uno de nosotros, y empezaría además por revisa la historia que te cuentas. Es decir, no es lo mismo decirte que siempre que hablas con esa persona se pone a la defensiva que preguntarte qué le puede estar pasando. Nos coloca en un lugar diferente a la hora de abordar la conversación. Segundo, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu propósito general de esa conversación? Si no tenemos claro eso, nos podemos perder en la conversación y en toda la emocionalidad o los aspectos que pueden ir surgiendo de historias pasadas. Por supuesto, el tema emocional. ¿Cómo quieres estar emocionalmente en esa conversación? Tranquila, sosegada, y también es interesante que pensemos ¿y cómo no quiero estar? Para identificar que si yo no quiero estar, por ejemplo, a la defensiva o no me quiero bloquear y observo durante la conversación qué me está pasando, pueda manejarlo. Y, por supuesto, es importante también hacernos la pregunta de ¿cómo voy a cuidar el vínculo con la otra persona? ¿Qué es lo que no quiero poner en riesgo por el hecho de tener esta conversación que, por otro lado, para mí es necesaria o importante? Otro aspecto que tiene que ver con esa preparación ya va más temas como consensúa el momento y el canal para hablar con esa persona, porque es lo que nos va a ayudar a crear ese espacio seguro y de confianza, que se encuentra cómoda, que nos encontremos cómodos los dos. Compartir nuestra incomodidad o nuestro estado emocional por tener esa conversación. Podemos empezar diciendo, para mí es muy difícil tener que plantearte este tema. Y estamos compartiendo desde dónde esa conversación yo la estoy iniciando y también, por supuesto, asumir nuestra contribución a la situación. Si estamos teniendo esa conversación con otra persona, es que somos partes los dos, que estamos influyendo en que estemos allí y en el resultado que podamos conseguir. Y en el durante, pues en el durante destacaría sobre todo la necesidad de expresar un reconocimiento en el primer tramo de la conversación. Porque reconocer legitima a la otra persona tal y como es. Y eso es muy importante. Además, el reconocimiento acerca, nos permite el encuentro con el otro. No comparar nuestra experiencia con la de la otra persona. Nos puede estar comentando un problema personal o un problema en el trabajo que a lo mejor nos puede resonar a nosotros, pero no es momento ni de hablar de nuestra experiencia ni de nosotros, porque además su vivencia puede ser muy diferente a la nuestra. Después también es importantísimo el calibrar constantemente cómo estamos avanzando en esa conversación. Observar al otro y observarnos a nosotros y ser capaces de flexibilizar incluso hasta nuestro propósito. Si yo identifico que estoy conectando con esa emoción que no quería, que no me va a ayudar, o veo que la otra persona se tensa o no está cómoda o no puede continuar, consideramos especialmente valiente el ser capaces de decir necesito que dejemos la conversación aquí y la retomamos en otro momento, que lo podemos hacer desde un lugar pues a lo mejor más tranquilo las dos personas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos parado una conversación, pero no para no tenerla nunca más, sino para poderla retomar en mejores condiciones? Y, por supuesto, eso no lo podemos hacer si no es porque estamos absolutamente receptivos y escuchando cómo estamos avanzando. Y la mejor manera de estar receptivos, ya que cuando escuchamos desde nuestra propia narración de nosotros y de la otra persona, y eso en este tipo de conversaciones pues seguramente no nos ayuda especialmente, lo mejor es indagar. Indagar para interesarnos realmente
por el aspecto emocional, por sus motivos y por su experiencia. Indagar para comprender lo que está sucediendo. Y por último, el agradecer. Agradecer el mero hecho de haber tenido la conversación. El haber compartido información, el haber compartido cómo estamos o cómo me está afectando, aunque a lo mejor no hayamos llegado a concretar en ese momento o en esa conversación o a consensuar algún aspecto. Pero poner en valor la importancia de haber podido hablar del tema, creemos que la mejor manera de manifestarlo es con un agradecimiento. Y ahora... Ahora sí. Gracias. Sobre todo para tener en cuenta que el resultado de esa conversación, como aparece en la frase de Anne Dickinson, es en una conversación lo que recibimos suele ser reflejo de lo que damos. Si nosotros estamos convencidas, nos hemos preparado internamente, nos hemos preparado y hemos tenido especial cuidado por nosotros, por el espacio y por la otra persona, seguramente que el reflejo, el resultado que tengamos de esa conversación nos animará a seguir teniendo y afrontando conversaciones valientes. Ahora os dejo con Eva. Gracias. Pues queríamos acabar, que el colofón final de esta webinar fuese un vídeo, porque vale más una imagen que 1000 palabras. Os pedimos que lo sintáis. Este vídeo, disculpad porque tienen algo promocional, pero es que nos parecía muy ilustrativo y es un vídeo cortito que para nosotros es el colofón final y os pedimos que lo vivenciéis porque es potente. Siempre que veo este vídeo a mí se me ponen los pelos de punta. Como que el cuerpo se va para adelante. Bueno, ahora nos gustaría haceros una pregunta, que es que os lleváis y os proponemos dos cosas. Una sería que compartáis las cámaras y que podamos tener una conversación todos a la vez para que respondáis los que queráis a la pregunta que os lleváis de este webinar y los que lo prefiráis también tenéis el chat para poder ponerlo por escrito. Estamos a la expectativa de escucharos. Conectar las cámaras, los que queráis. Se puede, ¿verdad? Claudio, ya estás aquí. Estoy en ello, sí. No se puede. Xavi nos comenta que no se puede. Igual está configurado de esta manera desde el principio. Bueno, pues igualmente tenéis el chat, por favor, para que compartáis con nosotros. Era una prueba lo de compartir todos hoy. Sí. Las cámaras. He activado la voz de todos y creo que podéis hacerlo por voz, sí. Vale, también es una opción, gracias. Pues ¿quién se anima a decirlo por voz? ¿Quién se anima a compartir qué se lleva? Mira, Fernando. Adelante, mira, lo puedo hacer. Venga, Fernando. Si te desbloqueas.
Tienes que sacar el mute ahora. Ah, Ahora, ¿ahora sí? Ahora sí, Ahora. Fernando. Hola, Fernando. Hola. Bueno, hola. Hola. Sí, que de las opciones del miedo me gustó mucho la que me abro. ¿Y qué es para ustedes que me abro? Para entender bien. Ah, esto es pregunta. Sí. Después comento. Vale. Vale. Ahora ahora habíamos pedido de compartir qué os lleváis. Y tomamos nota de la pregunta, ¿qué significa abrirse, Fernando? Sí, pero es que lo que abro tiene que ver con lo que me llevo. Ah, vale. O sea, no hay salida, hay que contestar. Hay que contestar. Abrirse tiene que ver con aceptar. Ah, ok. Para mí, una gran experiencia de lucha con el miedo y que el webinar me trajo de vuelta a esto, ¿no? Y principalmente el vídeo, ¿no? Fue el tema de navegar a vela en tormentas. O sea, yo creo que cuando te entrenas, ¿no? Y un poco ustedes dijeron esto, o sea, prepararse para la conversación y todo esto, la flexibilidad. Cuando te entrenas, a medida que te vas entrenando, vas a perdiendo el miedo. Porque en definitiva tenés el miedo al nuevo, pero si tenés muchas conversaciones difíciles, después de la tercera, cuarta, o sea, que más difícil va, o sea, será igual de difícil, será distinta, pero y para mí un tema muy importante es la cuestión de la flexibilidad. Yo creo que no hay que hacer un plan de la charla, hay que hacer una estrategia de la charla. Porque si haces un plan, muchas veces perdés la flexibilidad y cuando haces una estrategia, te conseguís guiar. Así que me parece muy interesante el tema. Gracias, Fernando. ¿Han habido aportaciones en el chat? Sí, si queréis hacer aportación como ha hecho Fernando, levantad la mano y yo os puedo habilitar la voz a través de espectadores. Pero sí, hay aportaciones en el chat de Alejandra que dice que me llevo que una conversación valiente es que no tiene que ser suicida, que hay que prepararse internamente, ¿no? Ignasi también, que me llevo la parte de la preparación emocional, cómo estar emocionalmente en esa conversación. Y Albert, que se lleva, ha reflexionado y se lleva deberes para pensar y eso ya es bueno, ¿no? María José, el entrenamiento como herramienta para perder el miedo, pero ¿qué pasa cuando no puedes entrenar? Pregunta María José. He leído la pregunta. Yo me pregunto, siempre hay momentos para entrenar. Es decir, quizá no puedes entrenarte para esta conversación en particular, pero la vida es un entrenamiento. Entonces, lo que se recomienda es que para hacer músculo vayas afrontando conversaciones de menor importancia a mayor importancia o que busques situaciones en las cuales puedas ejercitar el miedo y la valentía. Entonces, de esta manera son microentrenamientos que nos permiten que aunque no puedas entrenar ante una conversación concreta, ya vamos reconociendo nuestro miedo, ya vamos escuchando nuestro miedo, ya vamos conociendo cuál es nuestra actitud, si la negamos, si nos escondemos, si nos defendemos. Y de esta manera nos será más fácil poder llevar a cabo una conversación de este tipo, valiente, aunque no tengamos preparación. Este es mi punto de vista. No sé qué compartirías tú, Elizabeth. Sí, no, va en línea y además también va en línea en lo que estaba comentando Fernando antes. Que no nos podemos quizá preparar para esa conversación en concreto, pero si hemos ido teniendo otro tipo de conversaciones, al final sí que tenemos una preparación previa, sí que tenemos más conocimiento de cómo nosotros las podemos abordar. Y aquí también se me ocurre el hecho de bajar exigencia y darnos cuenta que nos pilla un poco con el pie cambiado y por lo tanto ajustar expectativas. Porque no es lo mismo tener mucha experiencia o habértela preparado muy bien que encontrártela. Entonces, ¿qué es lo mínimo que quiero conseguir en esta conversación? Para ajustar expectativas y de esta manera sentir que cuando acabo estoy satisfecho con los resultados.
Claro, recordemos que no es un monólogo, es una conversación con la otra persona, así que ese espacio al otro se lo tenemos que dar si queremos respetarlo y desde ahí manejarnos con lo que él nos quiera dar. Bien, María José, te da las gracias y está encantada de reencontrarte, Eva. María José Martínez. Y María nos comenta que se lleva a volver a pensar cuántos de mis miedos son imaginarios, como los de Mark Twain. Así es. A mí, si me permitís, a mí siempre cuando se habla de miedo me viene una definición de miedo de una de las personas que habéis citado en vuestra presentación, que es el chileno Maturana, y que habla del miedo como una doble fantasía. La primera fantasía es que nos entra miedo por algo que aún no ha sucedido y que no sabemos si no va a suceder, que esto lo hemos comentado en el webinar. Pero la segunda fantasía, que es más perversa, es que dice que nos preocupamos también no solo por algo que no ha ocurrido, sino porque creemos que si ocurre no estaremos preparados para resolverlo. Con lo cual hay un punto de minusvaloración, ¿no? De pérdida de contacto con nuestras fortalezas que aún nos hunde un poco más y simplemente es manejar esa fantasía. Albert, bueno, Fernando dice que se puede entrenar consigo mismo pensando que es el otro, está muy bien. Y Albert, que el entrenamiento de la autoconciencia es esencial para mejorar, sobre todo en aquello que nos resulta difícil. Muy bien. Estoy mirando, no hay preguntas en el chat. ¿No hay de preguntas, preguntas? no hay preguntas, solo está lo del chat. Como queráis. Bueno, pues si no hay preguntas y nadie más quiere compartir, Eva, por nuestra parte. Sí, teníamos una frase para acabar. Una frase para acabar, exacto, que nos hacía mucha ilusión y sinceramente estábamos diciendo cómo podemos hacer para compartirla, porque para nosotros era importante, pues yo creo que es el momento, ¿no, Eva? Es una frase de Roshi Okado que dice: sal al encuentro de todos los contratiempos e inclemencias del destino como si fueran tus apreciados maestros y no tus enemigos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Saludo a todos. Cuidaros mucho y gracias por vuestra presencia, y desde la red de consultores totales seguiremos construyendo propuestas para ayudarnos todos en estos momentos. Adiós. Gracias. Cuidaros. Adiós. Gracias.